Bien, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice así la poderosa palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de ti una vez más, mi Rey y Señor, para darte gracias esta vez, Dios mío, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío, es poder, tu palabra es autoridad, tu palabra es vida, Señor. Aleluya. En tu palabra, Señor, es fortalecida nuestra fe, Padre, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Así que por eso te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, venir a tu casa a aprender. Señor, a confirmar aquellas cosas que ya sabemos y a aprender aquellas cosas que no sabemos. Por eso, Señor, a través de tu palabra, bendice nuestras vidas, Señor. Permítenos a través de tu Espíritu Santo, a mí explicarlo claro, y a mis hermanos, Dios, abre su entendimiento para que a través de tu Espíritu Santo también lo puedan entender de una manera clara. Muchas gracias. Te lo pido, Señor, y también a todos aquellos, Señor, que nos ven, Señor, que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, Padre, en cada hogar, en cada familia hoy que está oyendo tu palabra, sean bendecidas sus vidas, Padre, sean bendecidas en cada ciudad, en cada nación, Padre, tu palabra bendiga grandemente su vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, tome su asiento. El título de la palabra es la superioridad de la profecía sobre las lenguas. Y ahí mismo voy a leer un versículo paralelo en 14:26. En el mismo capítulo, pero el versículo 26, que dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ese es el propósito de los dones. Pablo habla muy extensamente a la iglesia de Corinto acerca de los dones. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 dice: pues nada os falta en ningún don. O sea, esta iglesia era una iglesia riquísima en dones.
Era una iglesia bendecida. Todos los miembros tenían dones, estaban todos los dones ahí. Y fíjese que en los capítulos 12, 13, 14, también en Romanos 12, se habla acerca, y es bueno leer y estudiar acerca de los dones. ¿Cuál es la función de los dones? Porque se espera que todo creyente, todo discípulo del Señor, tenga al menos un don. Entonces, a veces recibimos un don de Dios y no sabemos cómo usarlo. Entonces, cuando el Señor me dio lenguas, a mí me dio una lengua cortita. Y yo saludaba a los hermanos hablando en lengua. Estaba en ignorancia. Nadie me había dicho que no era así. Yo creía que, como dice Pablo, yo lo viví. Yo pensaba que hacía mucha gracia eso. Que los hermanos iban a quedar sorprendidos en mi ignorancia. Pablo dice, si alguno habla en lengua extraña, bien haces gracia. Pero el entendimiento de los demás queda sin fruto. Nadie entiende nada. Es como si les hablara en alemán. ¿Quién va a entender? Entonces, por eso es que es importante la instrucción. Aquí solamente hay dos dones, que es el de profecía y de lengua, que son los que más se ven dentro de la iglesia. Hay muchos dones maravillosos, preciosos. Entonces, cuando alguien pida un don a Dios, no le pida este don quiero, Señor, sino que Dios coloque el don que Él desee en nosotros. Porque Él sabe la capacidad que tenemos para llevar algo. Porque no solamente un don, hermanos míos, conlleva responsabilidad. Hay que tener responsabilidad para lo que Dios nos da. No es llegar y porque se ve lindo en mí o porque tengo ganas solamente de tener. No, no es así. Entonces, Pablo aquí les habla, acuérdense que termina 1 Corintios 13, termina hablando acerca del amor. Les habla muy extensamente acerca en el 12 de los dones, pero en el 13 les habla y les dice, les voy a mostrar un camino mucho más excelente, que es el camino del amor. Y por eso empieza luego, aquí sigue después en el 14, dice, seguid el amor. Y procurad los dones. O sea, no es que no hayan dones en la iglesia. Tienen que haber dones en la iglesia. Pero todos los dones tienen que ser trabajados con el amor, con el propósito de edificar. Entonces, una persona que ha recibido un don tiene que orar, tiene que ayudar, tiene que buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le use para beneficio de la iglesia. Entonces, esa es una responsabilidad. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esto, hermanos míos, hay que enseñarlo muy bien. Porque uno de los graves problemas que hay dentro de las congregaciones es el uso del don de profecía. Hay serios problemas con esto. Primero tenemos que partir reconociendo que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor, nuestro Dios, reparte a cada cual según Él quiere, dice la palabra. Entonces, si seguimos la instrucción de Pablo, le vamos a decir al Señor, Señor, quisiera que pusieras una gracia en mi vida. Quisiera que pusieras un don en mi vida, Señor. Pero tú, Señor, sabes cuál yo puedo llevar, cuál yo voy a saber usar, Señor. Pero coloque una gracia, coloque un don en mi vida, Señor. Entonces, primero está el don de profecía. Entonces Pablo exhorta y dice, pero sobre todo, o sea, sobre todos los dones, el de profecía. Hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, es necesario. Pero hay dos maneras de tomarlo hoy día. Hay pastores que en sus congregaciones dejan que todos hablen. Y hablen cada cual lo que según les parece. Porque lo que más se habla hoy día, las personas hablan de su corazón. Y es grave porque a veces llega hasta ser espíritu de adivinación dentro de las congregaciones. Yo sé que estás triste. Dios no va a jugar a la adivinanza, hermano.
Si Dios va a hablar y ve que alguien viene triste, va a tomar un instrumento, va a ir, va a orar y le va a quitar la tristeza. Eso es donde profecía. Porque mire lo que dice. Porque el que habla, ya viene, aquí toca la lengua, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces aquí después retomamos nuevo la lengua. Quería ver esto, mire. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, cuando hay profecía y visito otras congregaciones, que la mayoría son desordenadas, de hecho hay muchas congregaciones, he visitado congregaciones donde hay profetas designados por el pastor. Y eso tampoco es así. Porque los dones no los da el pastor y no los activa el pastor. Los dones los da Dios por medio del Espíritu Santo y el que los acciona es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es que la gente habla de su corazón. Y todas las noches, y todas las congregaciones, hace muchos años atrás me invitó un hermano a Concepción, a la ciudad de Concepción. Y una hermana me dijo, lo invito a mi iglesia es muy espiritual. Bueno, fuimos un día afuera, nos quedamos con el hermano, y el Espíritu Santo no me permitió entrar, sino que me puse a instruir al hermano. Y el hermano me comienza a hablar y me empieza a hablar de esa congregación, que esa congregación, todos los días los cultos terminaban a la 1, a las 2 de la mañana. Porque todos los días de culto, los profetas, después de que se ha predicado la palabra, después que se ha alabado a Dios, sacan a todos los hermanos para adelante para hablarles. Entonces, claro, muchos de ellos mueven las emociones. Por eso ven muchas personas, las ve llorando. Pero no es que estén tocadas por el Espíritu Santo de Dios, sino que han movido sus emociones, porque le dijeron algo que justo a lo mejor era lo que necesitaban. Pero la mayoría de las personas nunca lo reciben. Después las personas se dan cuenta y quedan esperando y nunca llegó lo que Dios les dijo que le iba a dar. Entonces, cuando me dijo, esa hermanita me dijo, lo invito a mi congregación, es muy espiritual, en el mismo instante, el Espíritu Santo me trajo una predicación, una palabra revelada. Y el título de ella, la verdadera espiritualidad. Y palabra revelada, y me lleva el Espíritu Santo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y no lo prediqué, no fui a la iglesia, así que no, pero el Señor me entregó una palabra extraordinaria, maravillosa. Lo que es verdaderamente la verdadera espiritualidad. Muchos creen que porque en la iglesia todas las noches hablan, todas las noches profetizan, muchos creen que esa es una iglesia espiritual. Bueno, cuando hay congregaciones así, hay mucho desorden. Por lo general hay desorden. Hay una gritadera dentro de la iglesia, hay una feria. Entonces, qué importante es, Efesios 2:20 dice que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero a algunos como que no les importa lo que dice Pablo, porque lo hacen a su manera, ¿no? Cada pastor lo hace como él quiere. Aquí en mi congregación nosotros lo hacemos así. Y de verdad que son desordenados. Pablo dice, hágase todo el apóstol Pablo ordena y él es una autoridad. Por lo tanto, debemos respetar esa autoridad apostólica, ¿verdad, hermano? Porque estamos hablando de, el apóstol Pablo recibió esto de arriba, hermano, lo recibió de Dios. No se le ocurrió a él. Estamos seguros que fue un verdadero hombre de Dios. Por lo tanto, lo recibió de arriba, del Espíritu Santo. Entonces, si no nos sujetamos a eso, entonces, ¿a qué nos vamos a sujetar, hermano mío? Entonces, Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando hay desorden en la iglesia, hay que ordenar. Entonces, el problema es que algunos no saben ordenar, llegan y cortan, o censuran los dones. No, hay que instruir, hay que enseñar. Si un hermano no sabe lo que está haciendo, para eso estamos los pastores. Para eso Dios nos ha formado, para eso Dios nos ha preparado, para eso Dios nos ha dado el conocimiento. Para instruir a la iglesia. Para eso venimos, aleluya, bendito sea el Señor. Para eso venimos aquí, a ser instruidos, no destruidos. Instruidos, uno entendieron mal, destruidos. Y le ponen
un compaso para abajo en el mar y lo calla y lo intimida. Y el hermano no quiere porque de aquí arriba le gritan cosas que no deben ser. Todos podemos equivocarnos cuando empezamos a hacer algo. Cuando alguien comienza a trabajar en una construcción y trabaja con un maestro carpintero, es un ayudante, no va a saber mucho. Se va a equivocar, va a cometer errores. El maestro tiene que enseñarle una y otra vez, porque al tiempo puede que llegue a ser también maestro cualquiera, ¿verdad? Ahora Jesucristo el Señor dijo, el discípulo no es mayor que su Señor, pero será igual si fuere perfeccionado. Entonces a eso venimos a la iglesia, a perfeccionarnos, a aprender, a ser corregidos a través de la palabra. Y la palabra es útil para eso. Por lo tanto, fíjese que cuando hay congregaciones, estuve en una donde habían como 20 profetas hablando. Y después cuando están en la alabanza, más encima que hay alabanza, fuerte la música, 20 personas hablando a la vez. Hermano, estuve todo el rato así. Estaba tan molesto porque no entendía nada. Pablo enseña cómo tienen que ser los profetas. 2 o 3. Porque todos podéis profetizar, pero por turno, con orden. Si a alguno le fuera revelado algo, cae el primero. No pueden haber 3, 4, menos ni 15 ni 20 profetas hablando en la iglesia. No puede. Porque hay confusión. ¿A quién escuchamos? Santo es el Señor. Entonces dice, ahora hay otra cosa que muchos de los que profetizan solo declaran calamidades. Conocida es la profecía de Chillán, que una persona que estaba delante hablaba en lenguas y una hermana traducía. Y en la profecía dieron fecha. Una de las cosas que tengo clara es que cuando Dios habla no da fecha, jamás ha dado fecha, nunca ha dado fecha, porque la profecía tiene por fin declarar eventos futuros. Pero es muy raro que Dios diga de aquí a mañana o puede ser 3 meses, puede ser este año, no sé, pero una fecha así como el mes tanto y el día tanto, el mes tanto y el año tanto, no lo he visto jamás. Entonces hay gente que se atreve a dar fecha y ellos se atrevieron a dar fecha, una fecha con día y mes. Julio tanto, no me acuerdo el día, pero el mes me acuerdo, era julio. Han pasado como 4 o 5 julio. 4, 5, 6 años y no sucedió nada. Y ellos dijeron que Chile se iba a partir el 3. Llegó un momento que la hermana que interpretaba la lengua dijo, no, eso no lo puedo decir, Señor mío. Y como que el que hablaba lengua insistía que lo dijera. Y hasta que al final dijo, y lo que dijo ella, hermano, fue terrible. Porque dijo que Dios iba a matar a todos los hijos de los cristianos. Y un hermano aquí en la iglesia se paró, pastor Mansi, se paró y empezó a hablar acerca de esto, de lo que Dios había dicho. Por eso que la gente se enoja con uno, hermano mío, me paré como él lo dijo. Si me lo hubiera dicho a mí, yo lo corrijo personalmente, pero como lo dijo a la iglesia, había que enseñar a la iglesia y corregir eso, hermano mío, públicamente también. Porque ningún cristiano serio, le dije yo, puede promover esas cosas. Porque si mi Dios mata a mi hijo, le dije yo, no le sirvo más a ese Dios, porque no es el Dios que yo conozco. Así estoy de claro y seguro de que esa profecía no fue dada por Dios. Y así fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que declara cosas de su corazón y eso es destructor. Entonces, no cumple el propósito que dice la palabra. Entonces, cuando yo voy a las iglesias y hay profecía, yo comienzo inmediatamente a citar la Escritura. Le digo, Señor, edifica, exhorta, consuela. Porque dentro de esto, si Dios a través de la profecía puede declarar un juicio, por supuesto que sí. A mí Dios me habló a través de profecía. Dios le habló a una hermana y me lo mandó a decir con otro instrumento. Así me dijo el Señor, dígale a ese joven que Dios lo va a llevar hasta lo último para que se humille porque es muy soberbio. Y me llevó el Señor y quedé botado en la calle. Y lo de Dios se cumplió. ¿Se da cuenta? Entonces, yo no estoy diciendo que no se pueda declarar un juicio, pero Dios no vive declarando juicios todos los días. No vive declarándonos calamidades todos los días. Los dones no fueron dados para aplastar, para destruir al pueblo. Es todo lo contrario. Mire, dice que fue el que profetiza, dice que habla para edificación.
O sea, cuando la profecía, hermano, alguien está tomado por el Espíritu Santo del Señor, levanta, edifica a la iglesia, no derriba, no destruye. Lo falso es todo lo contrario. Una vez se levantó un varón en una vigilia y dijo: hay adúlteros aquí y yo los voy a nombrar con nombre y apellido, dice el Señor. Eso no es de Dios. Y los pastores: amén, amén. Hermanos míos, qué visión, qué claridad, qué conocimiento de la palabra tienen los hermanos, los pastores, que no conocen su Biblia, hermano. Todos callados escuchándolo a él. Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios dice que Dios no avergüenza a nadie. Imposible que Dios diga eso, imposible. Entonces eso es lo que falta hoy día en los líderes: discernimiento de espíritu, para saber qué espíritu es el que está hablando. Ahora, dice la palabra, también nos enseña, dice que cuando profetiza alguien, dice: los demás examinen. No dice que debemos desechar, porque también la palabra, Pablo enseña, dice: no menospreciéis las profecías. No, esto no es de Dios, o tampoco esto es de Dios tomar partido. No, yo tengo que examinarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y examinar significa ver si la persona que está hablando bajo el Espíritu Santo de Dios, o está hablando por presunción o por creerse espiritual. Porque daña a la iglesia así. Entonces aquí dice: para edificación. Lo que está destruido, si habla la profecía, lo edifica, lo levanta. Santo es el Señor. Primera cosa. Entonces dice luego exhortación. Y cuando exhorta es explicar algo. Y fíjese que por lo general la profecía nunca es muy larga. Nunca es muy larga. Cuando llegué a la casa del Señor, pasé a orar al altar del Señor, y el hermano que estaba predicando, yo le había pedido al Señor: quiero ordenar a mi vida, quiero ordenar a mi hogar, quiero ordenar a mi casa. Y esa noche pasé al altar del Señor, hace mucho tiempo le llevaba pidiendo, y el Señor me habla. Y cuando el hermano pone la mano, el Señor me habla y me dice: yo voy a ordenar las cosas en tu casa. Y sentí inmediatamente: pero después vas a ir a predicar, me empezó a decir el hermano, vas a ir a la calle. Así dice el Señor. Entonces ya ahí empezó a hablar él. ¿Se da cuenta, hermanos míos? A veces Dios habla 2, 3, 4 palabras, a veces una sola. O sea, la profecía nunca, por lo general, nunca es tan larga. Hay gente, he visto personas, hermanos, que están 10, 15 minutos y después vuelven y le hablan a uno y le hablan a otro, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, por eso la importancia de conocer, hermano, estos dones preciosos, y este don que es principal en la iglesia, importantísimo, pero cómo debe usarse. Aquí está. Si hay que leer la Biblia, no hay que pedir revelación de Dios. Si la revelación está, las instrucciones están. Lo que pasa es que no siguen las instrucciones. Debemos seguir las instrucciones. Aleluya. Entonces dice luego: para consolación. Por eso le digo, Dios no le va a decir: yo sé que estás triste. No, Dios sabe si venimos tristes. Si Dios toma a alguien en profecía y va a orar por usted, le va a consolar. Quiere decir que usted va a dejar ese dolor de lado. Se le va a ir. A lo mejor venía con un corazón desgarrado por alguna circunstancia, alguna cosa difícil que esté viviendo, pasando, la pérdida de un ser querido, cosas duras, difíciles que se viven en el caminar, hermanos míos, en la vida. Y el Señor le va a hablar, y cuando Dios le hable, Dios le va a consolar. Dios le va a quitar la tristeza y va a colocar gozo en su corazón. Para eso es la profecía. Entonces, mucha gente lo único que hace es declarar calamidades, y todas las noches, hermanos míos, hablar y hablar y hablar. Dios no es así, hermano. Dios no es así. El que habla en lengua, y volvemos a las lenguas otra vez, extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica, vuelve a repetir la misma palabra. La profecía es para edificación, no es para destrucción. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Escuche bien: a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación, edificación. ¿Se dio cuenta lo que dice el versículo paralelo? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
A eso nos reunimos, a edificarnos, como dice Pablo. Edificaos los unos a los otros. Otros entendieron destrozados los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando alguien tiene lenguas, tiene que pedir a Dios interpretarlas. En mi caso personal, a mí me dio lenguas. Yo hablo lenguas y las interpreto. Dios me dio lengua y me dio interpretación de lengua. Cuando hablo en lengua aquí, lo que digo después, esa es la interpretación. Lo que pasa es que el cristiano que no tiene conocimiento de cómo actúan los dones, no tiene idea de las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. Y cuando llevamos años en la iglesia, se espera que ya nosotros entendamos. Estuve hace muchos años atrás en una congregación y le dijeron a la esposa de un pastor que despidiera el culto. Ella se sube y cuando se sube al púlpito empieza a pedir la bendición en lenguas. Y la mayoría de los hermanos, amén, aleluya, gloria a Dios. Yo decía que si no estoy entendiendo nada, no estoy siendo edificado, no entiendo lo que dice, ¿cómo voy a decir amén? Eso dice, si bien hace gracias, si hablas en lengua, ¿cómo entenderá lo que dice? ¿Cómo dirá amén? Porque el amén es el testigo fiel. Y si yo digo amén es porque entiendo lo que estoy escuchando. Y el Espíritu Santo me toma a mí en la interpretación de esa lengua. Fue algo extraordinario, fue algo maravilloso. Porque la idea era que la iglesia entendiera lo que se estaba hablando. Nunca me voy a olvidar, fue la única vez que sucedió eso. Porque no lo he vuelto a ver ni a vivir. Pero cuando ella empieza a hablar, hermano, de primera, yo estaba en ese pensamiento, abrí los ojos y no entendía nada. Y todo, aleluya, gloria a Dios. ¿De qué? Entonces, cuando el Espíritu Santo me toma en lengua, me toma en la interpretación de esa lengua, fue algo, hermano mío, extraordinario, y con una voz fuerte. Entonces, eso ¿para qué? Para que la iglesia sepa, siempre es el propósito de Dios, es que nosotros seamos edificados, que nosotros entendamos. Si usted no entiende algo, su entendimiento queda sin fruto. No entendemos nada. ¿Cómo vamos a decir amén? ¿Cómo vamos a aprender? Si no se nos explica bien, si no se nos explica claro. Les vuelvo a repetir, es como si le hablara en alemán, y aquí no hay ni un alemán, nadie habla alemán. ¿Quién va a entender? ¿Qué va a ir hablando? ¿Qué va a ir diciendo? Oh, que estuvo lindo el culto, estuvo bonita la palabra, qué buena exhortación. Entonces, todo el propósito de lo que Dios da, todos los dones que Dios da, son con el propósito de edificar a la iglesia. Que la iglesia entienda lo que Dios está hablando. Si no, yo estoy examinando. Si no, yo no digo amén. No puedo, hermano. Entonces, eso es cuando vamos, conocemos la Escritura, respetamos la instrucción y seguimos el manual, hermano. Si eso es todo. Es tan sencillo, tan simple, hermano. Entonces, si un hermano tiene el don de profecía y no sabe usarlo, hay que enseñarle. Hay que tomar la Biblia y decirle, hermano, venga para acá, la profecía se usa así. Y si hay que corregirlo, hay que corregirlo. Por la palabra, ¿sí? Por la palabra, ¿para qué? Para que el hermano, y no censurar ese don tan preciado, tan maravilloso y tan importante en la iglesia. Entonces, la lengua es exactamente igual, edifica a la iglesia siempre y cuando sea interpretada. Si no calle, dice Pablo, y hable para sí mismo y para Dios. Porque los hermanos tienen que entender en la iglesia. Cuando uno está hablando en lengua hacia allá, es como si ahora yo estuviera hablando en lengua, porque puedo hacerlo. Yo puedo predicar la Biblia, puedo predicar la palabra del Señor en lengua y exhortarla. Pero no es necesario. ¿Para qué? Para sorprender. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, te cuenta! No, hermano. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es edificarnos. El propósito de Dios es que entendamos. El propósito de Dios es que maduremos, es que crezcamos, que entendamos lo que Dios tiene para nosotros cada día. Que se hable de una forma clara. Bendito sea el Señor. Que se explique de una manera clara. Porque eso significa exhortar. Exhortar significa explicar de una manera clara. Eso es. Entonces, cuando alguien se sube al púlpito, lee la palabra, lo que tiene que hacer después es exhortarla y es explicarla. Santo es el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, mire el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. 4 cosas fundamentales. Revelación, que algo clarito que usted pueda entender. No es, mire, yo iba para el cerro y me topé con un toro negro y después iba en el mall y al final, no, algo claro, clarito, que usted lo pueda entender.
ciencia, conocimiento. Ese don es extraordinario, el don de ciencia. La ciencia es conocimiento. Si usted lo ve en lo secular, la ciencia es conocimiento. Pero este es el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia, el conocimiento de Dios. Es extraordinario ver a alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está actuando el don de ciencia, es conocimiento. Por lo tanto, la iglesia no está en ignorancia. Y es maravilloso este don, hermano, extraordinario. Hace un tiempo atrás, viendo unos videos, había una campaña pública de evangelismo. Y se para un varón y comienza a hablar. Y dijo, a ti que el Señor te está hablando. Tú que tienes esa pistola en tu cintura. Y tú vas a ir a matar a otro ahora. Porque y le empieza a hablar. Le dijo el Señor, así te dice el Señor, ahora. No te doy más. Si tú vas con esa misma arma, te van a matar a ti. Hoy el Señor te está dando una oportunidad. Ven acá. Ven a acepta a Cristo. Tienes 10 minutos. Así, hermano. Oh, yo estaba súper nervioso, hermano. Claro, porque yo no tengo el don. Estaba súper nervioso yo por lo que estaba haciendo. Y dijo, solamente el Señor me ha dicho, 3 veces te lo voy a decir. Oh, gloria al Señor. Y le dice, ven, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y le comienza a hablar, porque le dijo, tú te vas a ir, tú vas a ir a matar, pero te van a matar a ti. Hoy tienes la oportunidad, Cristo te la está dando. Segunda vez, ven, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Deja caer ese orgullo. Evangelismo, hermano, maravilloso. Deja de caer ese orgullo y empieza a ministrarlo, hermano. Tercera vez, pasa. A ti te está hablando el Señor, sí, a ti. De repente sale un foro de entre medio, aleluya. Y mete la mano al cinto, hermano, y saca una pistola. Y pasa y se entrega a Cristo. Oiga, yo terminé postrado, adorando, alabando a Dios. Qué cosa más maravillosa, hermano. Eso es ciencia, aleluya. Es conocimiento del todo. Si eso es Dios, hermano, eso es el Dios que le servimos. No es un Dios que anda con adivinanza. Eso es espíritus del diablo, hermano. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene todo conocimiento, todo dominio y todo control en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. Y nada pasa si Él no lo quiere ni lo permite. Es extraordinario. Eso es un don de ciencia. Conocimiento. No era el varón que estaba delante, el evangelista el que conocía, era el Dios que estaba hablando. Esos son los dones, porque Santiago dice que los dones son perfectos. Todo don perfecto desciende, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación en él. Nosotros somos imperfectos, pero los dones que Dios nos ha dado son perfectos. Por eso actúan perfecto. Cuando un don está actuando, hermano, tiene que actuar perfecto, porque Dios es perfecto y lo de Dios es perfecto. Lo que viene de arriba, un don dado de arriba, es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero lo de Dios es perfecto. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Gloria sea su nombre por eso. Ese es el Dios que le servimos. El don pastor, cuando usted habla con un pastor y usted tiene un problema, usted va a quedar bien. Usted está en el suelo, habla con el pastor y usted va a ser levantado. Usted está triste, habla con el pastor, ora por usted, le aconseja, le habla y usted queda bien. Los dones son perfectos, hermano. Santo es el Señor. Entonces, luego dice, o con profecía. ¿Se da cuenta? Declarando, hablando, porque eso es la profecía. Consolando, exhortando, eso es. Es declarar algo, hermano. Pero siempre que sea edificando a la iglesia. O doctrina. Y doctrina es teología o enseñanza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ciertamente las cosas inanimadas, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Oiga, estoy escuchando la cítara, hermano. Qué cosa más bella. Les recomiendo que la escuchen. Tiene de 20 a 30 cuerdas. Es una cosita chiquita así. Se toca con algo que se ponen aquí como unos anillos con una púa hacia abajo. Es un arte, un verdadero arte. Yo me imagino estos instrumentos aquí. Me imagino los instrumentos que hay ahí arriba. Yo estoy seguro, hermanos míos, que ahí arriba hay instrumentos que no conocemos. Le aseguro que sí. Porque eres el creador. Los instrumentos que hay, Dios dio la sabiduría al hombre para que los crea. Son creación de Dios, hermano. Hace un tiempo atrás un hermano me mandó un video para que lo examinara y viera si era de Dios o no era de Dios. En los años 80, tal vez ustedes también lo han visto. En los años 80, en una congregación, en un ensayo de coro, un hermano dejó la grabadora prendida para revisar después cómo salía el ensayo de coro.
cuando lo revisó, fue grande la sorpresa cuando vio, o sea, escuchó un coro de ángeles cantando aleluya, aleluya, aleluya. Oiga, cuando yo escucho eso, viene la gloria del Señor a mí, viene su Espíritu Santo y terminé postrado. Entonces, el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, dará testimonio de todas las cosas. Y dar testimonio, recuerden siempre, es hablar. O sea, el Espíritu Santo nos habla, nos dice si es de Dios o no es de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Eso es dar testimonio. Por lo tanto, inmediatamente, oiga, quedé postrado, alabando, adorando. ¿Se imagina la bendición de esa iglesia, hermano? Desde ahí yo he entendido que aquí hay ángeles también. Que hay ángeles, que Dios envía ángeles a este lugar, hermano. Sé que hay ángeles ocupando esa silla, que la gente desprecia lo de Dios. ¡Oh, Ramaya, Soliva! Bendito y alabado sea su nombre. Que hay ángeles de Dios, hermano. Una vez una hermana dijo, hay ángeles ahí. Y yo no lo creí, hermano. Yo lo dudé, no necesito, lo dudé en mi mente. No, bueno, oiga, el Espíritu Santo me levantó un brazo y yo estaba abrazadito con un ángel ahí. Ahí Dios me hizo entender, yo por eso sé que hay ángeles ahí, si no se preocupe, lo que está desocupado, no está desocupado, hay ángeles, Samaya Silva, gloria a su nombre, ángeles de Dios que están sentados ahí, porque ellos aman su palabra, hermanos míos, y Dios nos envía, bendito sea su nombre, y Dios esa vez me permitió verlo, me levanta el brazo, hermano, y estoy al lado así estaba abrazadito con un ángel. Entonces yo entendí, aprendí, porque uno es porfiado, incrédulo muchas veces, y qué lindo cuando Dios le enseña así a uno. Entonces, sí, le dije al hermano, eso es de Dios, pues, hermano, eso no es trucho, eso es de Dios, la gloria de Dios. Y dice que este video fue realizado por ingenieros en música, por los de la NASA, y ellos se dieron cuenta y todos concordaron en que las voces que estaban ahí no eran voces humanas, sino que eran voces de un coro de ángeles. Porque ninguna voz humana podía llegar al registro que ellos tenían, se notaba que no respiraban. Aleluya. Miren, mi amigo. Era imposible y cantar tan lindo como ellos, por hermano. Gloria al Señor. Y dice que lo otro que les iba a decir, que ahí ellos escucharon instrumentos que no son conocidos aquí en la tierra. Sí, un coro angelical. O sea, allá arriba está todos los días, día tras día, a adorar, a alabar. Y no están así nomás como nosotros, allá hay un coro, pero angelical tremendo. Unas voces, hermanos míos, allá arriba. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando cantamos alabanza, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Por eso hay que entender. Salmo 47 dice 6-7 que hay que cantar con inteligencia. O sea, cuando entre nosotros, la iglesia, este pequeño grupito le canta aquí al Señor, ahí arriba hay un coro, aleluya, que está incesantemente dándole gloria al que vive. Por lo tanto, cuando nosotros le cantamos, nos unimos a ellos y le damos gloria al Eterno. Ahí usted siente la gloria de Dios, ahí usted siente el poder de Dios, ahí siente el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted medita en la palabra y sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo, sabe que allá arriba hay un coro y usted está unido a ese coro de alabanza al Todopoderoso Jehová. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos míos, si la citara, estos dos instrumentos son distintos y diferentes. Yo puse la flauta y después puse la citara. Los dos tienen un sonido, yo lo puedo reconocer. Sé cuál es la flauta y sé cuál es la citara. A eso se refiere el apóstol Pablo. Que cada cual debe dar un sonido claro para poder entender qué es lo que se está diciendo, hermano. Que un hermano hable claro. Santo sea el Señor. Luego pone otra figura y dice, y si la trompeta, perdón, otro ejemplo, no figura, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recuerden que era muy común en la antigüedad que los ejércitos en Israel era así, había muchas trompetas. Una trompeta era para prepararse para marchar. Otra trompeta era para marchar. Se tocaba una trompeta y se reunían. Esa trompeta, todos conocían el sonido. La nota que se tocaba. Una era para que se reunieran los príncipes de Israel con Moisés. Otra trompeta sonaba y esa era santa convocación. Todo el pueblo sabía que no iban a reunir hoy el culto. Eran más de 3 millones que están en el desierto, hermano. Así que alguien tocaba una trompeta. Recuerden que las trompetas suenan fuerte y claro. Por lo tanto, todos escuchan. Esa. Otra trompeta era para la batalla.
Entonces todos sabían. Por eso es que Pablo pone la figura. Si alguien no dice las cosas claras, ¿cómo se va a entender? Si no habla claro en la iglesia. Santo es el Señor. Entonces, así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es una gran verdad. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y el último dice, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y vuelve otra vez, para edificación de la iglesia. Y Pablo instruye muy abiertamente y muy extensamente acerca de estos dones. Mire, solo quiero ir al 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, escuchen eso, juzguen. Juzgar es decir, ¿está bien o está mal? ¿Es de Dios o no es de Dios? El hermano habló de su corazón o Dios no habló. Eso es. No es recibir cualquier cosa, hermano. No hay gente nueva, escucha todo lo que se dice y todo lo cree. No, cuando hay madurez en el cristiano, cuando hay conocimiento de la palabra del Señor, hay que seguir el manual. Asimismo los profetas, no. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, hasta ahí nomás. Pablo dice en 13.1, 1 Corintios 13.1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, me va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué les leí eso? Porque hay algunos que dicen que hoy no existe el don de lenguas, que no está vigente, que era para la iglesia apostólica, que era para la iglesia primitiva. Qué equivocado está. Pablo dice, si yo hablo de lenguas humanas y angélicas, muchos se van a un mal extremo que no existen las lenguas. Te va a encontrar iglesias pseudo cristianas, porque una iglesia cristiana tiene que predicar, como dice Pablo, le enseña a Timoteo, toda la palabra de Dios es suya, hay que enseñarla todita. Están censurando lo de Dios y eso es grave, eso es grave. Están pasando por alto la autoridad apostólica de permanecer. Por eso es que hay desorden en las iglesias. Por eso es que no hay espiritualidad en la iglesia. Por eso es que los miembros no se desarrollan dentro de la iglesia, no crecen, porque son censurados en lo que hacen. Algunos se van de la iglesia y no van más, o otros buscan otra congregación donde tengan libertad para usar los dones que Dios ha dado. Porque cuando Pablo dice, si yo hablara lenguas angélicas y humanas, Pablo hablaba idiomas. Pablo se refiere también al libro de Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Lo que hablaban ellos ahí no eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas. Las lenguas que ellos hablaron, partos, elamitas, griegos, de Capadocia, o sea, todos ellos hablaban las lenguas de cada una de las personas que venían de otro lugar para que todos tomaran edificación. Por eso cuando descendió el Espíritu Santo, que algunos decían, estos están curados, estos están llenos de motos, están borrachos. Entonces Dios tomó y les dio lenguas humanas, ¿para qué? Para que todos entendieran ahí qué es lo que se estaba haciendo. Estaban adorando a Dios, estaban alabando al Señor. Entonces por eso, hermanos míos, que existen las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Un día un hermano predicó en Brasil y él no sabía hablar el idioma. Y la predicación Dios le dio a hablar en portugués. Y toda la predicación la hizo en portugués. Dijo, fue la única vez que hablé. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Quería que todos entendieran. Otro hermano habló, dijo que habló en alemán. Dios lo hizo predicar en alemán. Hermanos míos, y muchos se sorprenden. Hermanos, si Dios es el que creó las lenguas, humanas y angélicas, todo es dado de raíces. ¿Y dónde vienen las lenguas? ¿Dónde vienen los lenguajes? En la torre de Babel. Cuando Dios confunde, dice las lenguas. Y ahí, bueno, no me voy a ir para allá. Ya, hermanos míos, está bueno. Gloria al Señor. Es que hablar de su grandeza, hermanos míos, hablar de su poderosa palabra, no sabe lo que significa para mí. La importancia de poder predicar su santa palabra, hermanos míos, que tanto bien nos hace, que tan bien edifica nuestras vidas.
Por eso que en un estudio de las dispensaciones, yo hablé acerca de eso y el Señor me reveló cosas extraordinarias de su palabra. No es que me haya llevado al cielo ni nada, no, me reveló palabra. Eso es pedirle revelación, que me ayude a entender su palabra. Y ahí como nacieron, pues yo antes no entendía cómo habían nacido las lenguas, las diferentes naciones. ¿Por qué? Está todo aquí, todo está aquí. Libro de los principios, Bereshit. Libro de los principios, libro de los comienzos, Bereshit, en hebreo, perdón. Bendito sea el Señor. Por eso le damos gracias a Dios, porque Dios nos habla claro, para que nosotros seamos edificados en nuestra vida y podamos darle gracias. Entonces vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos recibido y aprendido hoy. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, no nos queda otra cosa que darte las gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias por la enseñanza, gracias por la instrucción, gracias por instruirnos, gracias por corregirnos, gracias por disciplinarnos, Señor, por todo lo que recibimos cada vez que venimos aquí. Gracias por los dones que tú has dado a tu iglesia, Señor. Maravillosos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados los dones, Señor. No para nosotros mismos, sino que para provecho de la iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, con dones maravillosos. Bendice a tus hijos, a tus hijas, con dones, Señor, por el Espíritu Santo. Reparte dones. Rama, Sua, Kanda, Sotiva. Bendito y alabado sea mi Señor. Aleluya. Señor, reparte dones a la iglesia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y a tus hijas con hermosos dones, Dios mío, para la edificación, porque son necesarios, son importantes, Señor, son útiles, Padre. Sirven tanto los dones, Padre. Así como esta iglesia de Corinto era rica en dones, también nosotros queremos tener, Señor, que tú repartas esos dones maravillosos que tú tienes a cada uno de tus hijos que viene cada día a tu casa, para que así, Dios mío, también pueda ser parte en la edificación y en el crecimiento de la iglesia. Muchas gracias. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a adorar su nombre.